Seguimos adelante. Profesor Agustín Parise, Universidad de Maastricht, Países Bajos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias Ricardo y gracias por este clip que ya nos pone en el tema de nuestra reunión, que es el cine y el derecho que tanto necesitamos mantener específicamente ahora en el radar con el tema de la pandemia, que las salas han cerrado y bueno, hay que encontrar también alternativas para que el cine siga creciendo en sus distintos espacios. Tenemos un número de oradores hoy, 11, que vienen desde distintos lugares del mundo y van a tratar distintos temas. Van a hablar sobre películas clásicas, películas no tan clásicas, películas que fueron un éxito de taquilla y otras que no. Por eso voy a invitar a una presentación conjunta. Quiero aclarar que igual es dentro de los 10 minutos, no son 20, sino que son 10. Una presentación conjunta de Ulises Medina Álvarez, que está representando una ONG, Vinculaucan, de Chile, y Damián Rodrigo Pizarro, de la Universidad de Belgrano, de Argentina, que ambos nos van a hablar de V de Venganza, de los derechos. Ulises y Damián, en el orden que quieran y cuando quieran. Hola a todas y todos, mi nombre es Ulises Medina y este día junto a mi compañero Damián Pizarro, quien va a comenzar, expondremos sobre la película V de Vendetta desde los derechos. Dejo con ustedes a mi compañero Damián Rodrigo Pizarro. Bueno, qué mejor que iniciar nuestra disertación con la presentación del personaje, ¿no? ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano de las vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y, de hecho, voto de vencer el vil veneno de estas víboras avanzadas que vela por los violentos vicios y por la violación de la voluntad. El único veredicto es la venganza. Vendetta como voto, y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y virtuoso. La verdad, esta Villosoa de Borrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerlos y que pueden llamarme P. Bien, como dos cinéfilos y apasionados del derecho, no podíamos perder la oportunidad de citar a B. Al ingresar, bien, en su revolución y en discursos contrapuestos que esta obra maestra del cine distópico nos ha dado. Nuestro B es un personaje y en parte también es humano, ¿no? Como dice en la misma película. Hemos elegido esta obra y espero que les guste. Nos salimos de citar también a quien él ha citado en la película, que es al personaje de El Conde de Montecristo, donde dice: quizás tenía yo el corazón más débil que otro cualquiera y he sufrido más que otros en mi lugar. Todo esto vinculado con lo que tiene que ver con lo que a él le ha tocado vivir y con las violaciones y con que lo han convertido obviamente en un monstruo, ¿no? Porque el personaje justamente nos alienta durante la película a atrevernos, justamente cuando le muestra a su compañera de film todo lo que se había robado de un lugar, pero en realidad lo que le aclara es que él no se ha robado nada, porque eso no es propiedad. Lo cierto es que este personaje nos lleva a través de la película por diferentes espacios y nosotros hemos logrado vincularlo no solamente con el derecho, sino con ciertas violaciones y afectaciones a los derechos humanos y derechos fundamentales, y que obviamente utilizaremos para esta cita. A la hora de hablar sobre B y el derecho penal, nos servimos justamente de la comparación entre el personaje y la del canciller Adam Sattler, bien, para tratar en nuestra película desde la mirada del derecho penal, por lo que proponemos desarrollar el presente, ¿no? Que es justamente la situación que se da a la hora de que no podemos entender al derecho penal desligado justamente de los bienes jurídicos que presume proteger, pues son valores más trascendentales para la coexistencia humana en sociedad y como tales merecen una protección de no ser lesionados. Debe atribuirse una sanción y después de ocurrido el delito, por lo que se asume que el derecho penal salvaguarda los bienes jurídicos, conceptos
que deben estar bajo constantes exámenes críticos y ser flexibles a los cambios de las sociedades jurídicas, pues debe avanzar a la par de la evolución de la población. Todo ello, en primer lugar, hace referencia a los bienes jurídicos vulnerados reincidentemente en la película, como por ejemplo el derecho a la vida, es el objeto justamente de vulneraciones constantes, tanto las que sufre nuestro personaje B, que se muestra como un desprendido de todos esos valores, ¿bien? Porque justamente ha sido afectado, pero sino que él también ahora se encuentra desprendido de poder quitar la vida a quienes intentan lastimar, tanto a nuestro protagonista como a su compañera, ¿no? Y obviamente que vayan a intentar afectar el plan que él tiene para ese 5 de noviembre. Es más, no tarda mucho en el transcurso del film en asesinar a uno de sus principales objetivos, ¿bien? Que es Luis Prótero. Y bueno, y así a los distintos personajes que lo han afectado a él y que fueron parte del plan maquiavélico por convertirlo a él en un monstruo. En la película puede verse justamente al alto canciller Sattler, ¿bien? A cargo de diferentes muertes, como la de distintos personajes y de las personas que han sido recluidas en Larkhill. Es importante tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que tanto él como otros personajes, como el mismísimo Gordon, del cual hablará nuestro amigo Ulises, ellos se encuentran en esta misma posición, en la posición de romper las reglas y de mostrarse como personas que pueden de alguna manera objetar con conciencia a lo que han decidido y lo que, mejor dicho, estos gobiernos han oprimido durante tanto tiempo. Ulises. Muchas gracias, querido Damián. Comenzaremos hablando del concepto de persona vinculado a la película. Etimológicamente hablando, este concepto engloba sin duda una directa relación con las máscaras utilizadas en los teatros de la antigua Grecia, conocidas como prosopón, para luego referirse a los actores mismos. Y es que en la vida todos somos actores de nuestra propia existencia. Y esto nos ayuda a entender precisamente la importancia del enmascarado B, quien a través del uso de esta máscara personifica a un rebelde inglés, Guy Fawkes, cubriendo su rostro para ocultar su verdadera identidad, de la cual solo sabemos que se trataba de un antiguo prisionero que fue desfigurado en un campo de concentración llamado Lorgi. Esto hace que se torne aún más interesante la película, abarcando el dilema de la personalidad a propósito de este controversial personaje. ¿Qué es lo que pasa acá con el concepto de identidad? Solo sabemos a quién personifica e identifica esta máscara y con ello el concepto de rebelión. Sabemos también la identidad del representado, pero no del representante que la lleva. Esto refuerza el hecho de que B en sí es un concepto, una idea más que una persona, no obstante su existencia física que a todos nos consta. Aquí viene una personificación de un alter ego que lo hace renunciar a su propia identidad para asumir una cosmovisión o una idea que se opone a un sistema imperante. Se refuerza esto cuando Finch, el policía, le pregunta a Ivy Hammond quién era B, y ella responde simplemente todos. En cuanto a la objeción de conciencia y a la acción directa, estos son dos expresiones claras de la libertad de pensamiento que nos sirven para ejercer una actitud de defensa frente a las propias convicciones y la defensa también de los pensamientos de los demás. Y en la Inglaterra totalitaria de esta película, el violento partido político Northfire y su todopoderoso líder Adam Sutherland, que es una especie de Adolf Hitler británico, restringe absolutamente estos dos derechos, usando la tortura, la desaparición y el terrorismo de Estado, algo que lamentablemente hemos tenido que ver en nuestra Latinoamérica también. Ante esta situación, hay una voz que a través de la acción directa utiliza expresiones como el arte y el humor. Gordon Dietrich, actor de televisión y jefe de Ivy Hammond, quien a través de humor, con su programa, hace sátira política, critica y ridiculiza a un gobierno que ha perdido credibilidad y a un líder obsesionado con perseguir a la figura de B. En cambio, esta figura de B
utiliza métodos violentos. Podemos decir que este personaje es protagonista y antagonista al mismo tiempo. Tortura a Ivy para concientizarla, para hacerla cambiar, pero a su vez es de forma muy inteligente el uso que hace de la tecnología y de la comunicación para llegar a todos los británicos, levantando el velo de las mentiras de un régimen que se ha dedicado a mentir. Y un pueblo entero decide ponerse una máscara. Cabe destacar además que tanto Gordon, Dietrich como B se preocupan de resguardar el arte y los artículos religiosos prohibidos por el régimen totalitario, lo que demuestra que el arte y la cultura también son una forma de resistir ante las opresiones, conservando las más nobles expresiones de libertad por medio de manifestaciones artísticas, lo que ha causado históricamente el repudio de gobernantes totalitarios. Finalmente, respecto al Estado de Derecho, evidentemente vemos cómo en la película hay un claro ejemplo de qué no es un Estado de Derecho. El Estado totalitario británico liderado por Sutter y los agentes de Northfire no separan funciones, concentran el legislativo, el ejecutivo y judicial solamente en un grupo selecto. Tampoco hay autonomía de los órganos estatales. En ese sentido, el partido único ejerce un férreo control sobre la vida de los ciudadanos. La libertad de prensa también está muy restringida. Y por eso es importante el mensaje emancipatorio que da en la película. Además, la forma de nombrar los miembros de tales órganos no pasa por un principio de legalidad ni tampoco democrático. La mera pertenencia a un partido político o una estructura burocrática carente de control de transparencia o nombramientos ilegales es lo que caracteriza efectivamente a Northfire. El poder y la soberanía no residen en el pueblo o la nación, sino en este grupo selecto. Finalmente, Ulises y Damián, te voy a pedir por favor que vayan cerrando en 10 segundos. Gracias. así es, en 10 segundos para cerrar, no se respetan tampoco los derechos humanos, precisamente que es lo que se demuestra a través de la tortura que sufren personajes como B y o la actriz Valerie. En este sentido, la crítica que hace la película precisamente va dirigida a eso, a cómo se tienen que respetar los derechos fundamentales de las personas humanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián y Ulises. Gracias por terminar con esa nota y por darnos el primer ejemplo de cosplay en el día de hoy, con un clásico de culto visto desde diferentes ángulos.